Buenas tardes, profe. Bueno, nuestro tema era hablar de Uriburu en su presidencia de la conspiración militar. Sabemos que anteriormente había estado gobernando Hipólito Yrigoyen, quien fue presidente de la Argentina 2 veces, en donde hubo muchos conflictos sociales, laborales, si bien Yrigoyen siempre intervenía tratando de solucionar estos problemas, pero en un momento como que se vio superado por estas situaciones conflictivas. Surge la conspiración militar, donde el ejército comenzó a conspirar no solo en contra del gobierno, sino de la democracia. Este estilo plebeyo de estos nuevos gobiernos, la intensificación de los problemas sociales, la política mediadora y conciliadora y la neutralidad de la política exterior eran todos aspectos revulsivos para el ejército. La tendencia golpista era liderada por José Félix Uriburu, un general militar nacionalista y corporativista, el cual también fue apoyado por un grupo de intelectuales, como lo eran Juan Carula, Carlos Ibarguren, José María Rosa y los hermanos Irazusta, quienes simpatizaban con el fascismo italiano y el falangismo hispano. También eran fervientes defensores del orden y la jerarquía. Bueno, otra línea de apoyo al golpe estaba liderada por militares liberales como Agustín Justo y José Sarol, quienes estaban apoyados por partidos como los radicales antipersonalistas, que eran los que estaban en contra de Yrigoyen, los socialistas independientes y los conservadores. Este sector no impugnaba en teoría el sistema democrático, sino el personalismo y el populismo de Yrigoyen. Este evidente pérdida de consenso del gobierno legítimo dio lugar a que el 6 de septiembre de 1930 los militares derrocaran al presidente Hipólito Yrigoyen, dando lugar a un comienzo de una etapa donde iba a estar presente las interrupciones institucionales y los gobiernos de facto antidemocráticos. Para que tengan en cuenta que es un gobierno de facto, es una situación de facto, es cuando existiendo en la realidad no ha sido reconocida formalmente, es decir, carece de reconocimiento jurídico. Un gobierno de facto lo es por haber tomado el poder tras un golpe de Estado, como es el caso de la dictadura, como el caso del gobierno de Uriburu. Bueno, a continuación mi compañera va a caracterizar el breve gobierno de este militante dictador político, José Félix Uriburu. Las características del gobierno de Uriburu fueron que duró desde el 6 de septiembre de 1930 hasta el 20 de febrero de 1932. El golpe fue en realidad el producto de una conspiración cívico-militar. No solo era anti-irigoyenistas, sino profundamente antidemocráticos. Pretendían imponer un gobierno de tipo corporativo orientado desde el Estado. Aplicaron la ley de residencia con los militares extranjeros y bajo los efectos de la ley marcial. Aceptaron la estrategia de llamar elecciones provinciales sin recurrir a la proscripción del radicalismo. También conformaron la fórmula de Pueyrredón-Guido. Tuvieron un gran fraude electoral donde anularon las elecciones.
Conformaron la alianza civil donde reunían a los partidos socialistas y demócratas progresistas. Y también tuvieron prácticas fraudulentas que duraron más de una década. Bueno, la restauración del orden conservador 1932-1943. Bueno, durante este gobierno de Agustín Justo se retornó a una democracia restringida, ya que no se respetó la voluntad popular por la práctica sistemática del fraude, acompañado con el apoyo del ejército, los grandes exportadores y los medios de prensa más importantes. El retorno de la oligarquía, con el triunfo de Agustín Justo como presidente y Julio Arroca Hijo como vicepresidente, se concretó en el proyecto de restauración conservadora, imponiéndose al proyecto corporativo de Uriburu. Por un lado, se intentó restringir la actividad de la izquierda con una ley de represión al comunismo aprobada solo en el Senado. Por otro, utilizó sistemáticamente la represión política a cargo de la sección especial de la Policía Federal. El gran problema que tenía en ese momento el gobierno era la corrupción y el fraude aplicado durante su gobierno, el gobierno de Justo. Consideraban que la gente no sabía elegir y por lo tanto era necesario hacer el fraude electoral. Justo tuvo que hacer frente a los resultados de la Gran Depresión que había acabado con el superávit comercial y el pleno empleo de los gobiernos de Irigoyen y Alvear. El ministro de Hacienda, Alberto Bello, tomó medidas sumamente restrictivas sobre la economía. Antonio de Tomaso en agricultura se redujo a gastos públicos, se contrajo la circulación de moneda y se aplicaron medidas de autoridad fiscal. Durante la crisis del modelo agroexportador, Inglaterra se vio obligada a reducir sus importaciones y decidió establecer acuerdos preferenciales con sus colonias y ex-colonias para comprar alimentos y materias primas. Esta circunstancia perjudicó a los terratenientes y a los comerciales exportadores argentinos que hasta entonces habían acumulado grandes ganancias en el comercio exterior. Bueno, también las transformaciones económicas y sociales en la industrialización, que después de 1930, como consecuencia de la necesidad de sustituir artículos importados, comenzaron a desarrollarse industrias dedicadas a la producción de alimentos y bebidas, textiles, maquinarias, productos químicos. Las nuevas industrias se instalaron con el aporte de capitales nacionales, propiedad de un sector de los terratenientes y de los comerciantes exportadores más poderosos que llegaron desde Estados Unidos, Alemania, Francia, y debido también a las migraciones internas. Ante la falta de trabajo, muchos habitantes de las provincias del interior abandonaron su lugar de residencia y se dirigieron hacia las ciudades en las que se estaban concentrando las nuevas industrias. Y bueno, las condiciones de trabajo eran fijadas por los patrones, los pocos convenios laborales que existían no eran respetados por los empleadores y el Estado no intervino para hacer cumplir las leyes que protegían a los trabajadores. Todo esto estaba pasando durante la restauración del orden conservador, a lo que yo entendí sobre la presidencia de Justo. El golpe de estado militar del 4 de junio de 1943 surgió tras la muerte de Justo en enero de 1943.
lo político se modificó. Castillo comenzó a imponer a su sucesor como candidato del conservadurismo. Se inclinó por un aliado de su confianza, el senador Robusto Patrón Costas. La convención conservadora lo eligió candidato a presidente pese a la fuerte oposición de los representantes de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Esto es lo que llevó al golpe de Estado, la debilidad creciente del sistema político y la pérdida de consenso ante la ciudadanía debido tanto al sistema electoral como a la corrupción reinante. Esa endeblez se tornaba más dramática y peligrosa, por cuanto tanto los oficialistas como algunos sectores opositores comenzaron a mirar hacia el ejército y a buscar aliados o salvadores. El golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Si bien el ejército argentino había sido uno de los pilares que sostuvieron los sucesivos gobiernos de la década infame, su relación con el poder se había deteriorado en los últimos años por el cambio en su composición generacional y sobre todo el avance del proceso de industrialización que comenzó en esa década. El golpe de Estado fue una rebelión militar acontecida en Argentina el 4 de junio de 1943 que derrocó al gobierno constitucional del presidente Ramón Castillo, acusado de fraude. Si bien el presidente Ramón Castillo había enfrentado varias conspiraciones militares y golpes de Estado fallidos, en ese momento se estaban produciendo varias conspiraciones cívicas y militares. Las causas del golpe de Estado son la década infame que lo precedió, la Segunda Guerra Mundial, la renuncia del ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez, a petición del presidente Castillo, el surgimiento de grupos con nuevos enfoques, no solo en las Fuerzas Armadas, sino en todos los sectores políticos y sociales. Las consecuencias del golpe de Estado se limitaron las libertades individuales y se reprimieron a sectores políticos y sociales. Las nuevas autoridades realizaron detención de dirigentes y militantes comunistas que en su mayoría fueron alojados en cárceles de la Patagonia. Además de las causas y consecuencias del golpe de Estado del 1943, no se puede dejar de un lado que en su transcurso el sindicalismo accedió por primera vez al poder político en la historia argentina.